Buenas tardes, mi nombre es Alex Cuti. La siguiente presentación abordará cómo presentar una secuencia didáctica para la enseñanza de la electroquímica. En la primera etapa de anticipación tenemos la siguiente lluvia de ideas, donde haremos preguntas previas a los estudiantes, como pueden ser cuáles son las formas de obtener energía eléctrica, cómo crees que funcionan las baterías o pilas, cómo explicas el proceso de la fotosíntesis. ¿Crees que los compuestos químicos pueden producir energía eléctrica? En la parte de construcción de conocimientos abordaremos una práctica experimental a continuación. En la parte de experimentación se elaboró una celda electrolítica con elementos de uso convencional como sal o sal de mesa, cloruro de sodio, un recipiente plástico que servirá para contener a nuestra solución electrolítica, una base de cartón, conductores de cobre y una batería de corriente continua que servirá como fuente electromotriz para mover nuestros electrones. Por favor. ¿En qué consiste la fuente? Una celda electrolítica aquí se producen dos tipos de reacción, una conocida como oxidación, donde va desde el ánodo, es decir, desde el polo positivo, es decir, desde el rojo, va captando los electrones y en el ánodo se produce un proceso de oxidación, que es el proceso de una sustancia de ceder electrones. En cambio, en el cátodo es donde van a llegar los electrones, y aquí va a producirse un proceso de reducción, que en el proceso de reducción va a captar los electrones que se generaron en el ánodo. Para consolidar nuestro conocimiento, reforzaremos lo que vimos en la parte de experimentación. Veremos qué es la electroquímica, qué estudia. Estudia las transformaciones de energía eléctrica en energía química o viceversa, en dispositivos conocidos como celdas electroquímicas, las que a su vez pueden ser de dos clases: celdas electrolíticas o celdas galvánicas. Las celdas galvánicas tratan sobre la reacción química, ocurre de manera espontánea, produciéndose energía eléctrica. Y la celda electrolítica requiere de energía eléctrica externa para que la reacción química se lleve a cabo. Aquí podemos ver un ejemplo. En la celda galvánica se prende un foco sin necesidad de una fuente de alimentación. Y en la celda electrolítica necesitamos una batería para que se produzca un proceso químico. Podemos decir que los elementos de un proceso de electrólisis son la fuente electromotriz. Aquí vemos una batería que en un sistema que produce una diferencia de potencial eléctrico con la finalidad de mantener una corriente eléctrica entre dos electrodos. Los electrodos son sistemas que permiten conducir la corriente eléctrica de un medio externo a un medio interno y viceversa. Los electrodos pueden ser inertes y solo conducen la corriente eléctrica, y activos y además de conducir la corriente eléctrica participan de la reacción redox, es decir, en una transformación química. El ánodo es el electrodo conectado al polo positivo de la fuente y el cátodo es el electrodo conectado al polo negativo de la fuente. Electrolito es la sustancia que está en una solución y que por efecto de la corriente son iones que se dirigen a los electrodos. La oxidación y reducción, una reacción es de oxidación o reducción. Cuando hay una transferencia de electrones, una sustancia se oxida cuando pierde electrones, una sustancia se reduce cuando gana electrones. Un proceso de oxidación se comprende cuando el proceso en el cual una sustancia cede electrones a otra, y el proceso de reducción comprende la transformación en el que una sustancia capta electrones procedentes de otra. Algunos ejemplos relacionados con la electroquímica: tenemos el proceso de galvanizado, es decir, recubrir un metal con otro para evitar corrosión, para fortalecer, darle más vida útil. Purificación de aguas residuales. Aquí también hay un proceso electrolítico donde podemos separar metales pesados, tensoactivos o otros químicos que contaminan el agua. También hay tratamientos y estudios en el campo de la salud, como los corazones artificiales, los marcapasos, entre otros. En consolidación tenemos un pequeño juego que realizaremos a continuación acerca de la electroquímica. Vamos a ver conceptos o palabras claves del pequeño juego. Aquí el juego de los ahorcados, donde vamos poniendo la letra que corresponde. En este caso,
Ninguna letra acerté yo. La U, ¿qué podemos poner con U? Luigi Galvani, uno de los principales autores o científicos que desarrollaron la electroquímica, especialmente las celdas galvánicas. Y por último, hacemos otro pequeño juego. Aquí podemos ver para mí que es ánodo. Veamos si acertamos. Sí, el ánodo es donde se capta los electrones.